Bienvenidos al curso de métodos numéricos. Hoy vamos a ver los sistemas de ecuaciones lineales. Cuando estamos hablando de sistemas de ecuaciones lineales, vamos a referirnos a más de dos ecuaciones. Ejemplo clásico es el que tenemos acá en esta figura de unos saltadores de bungee, quienes son tres personas distintas, es decir, van a originar tres desplazamientos distintos debido a las diferentes masas y a las constantes de los resortes o de los bungees. Acá están entonces, digamos, de donde se generan las ecuaciones, que de acuerdo a la segunda ley de Newton, tendríamos este sistema de ecuaciones diferenciales que va a dar origen a un sistema de ecuaciones lineales, cuando lo tengamos acá. Entonces la idea, por ejemplo, de este sistema de ecuaciones sería solucionar el sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, donde las incógnitas acá serían los desplazamientos en cada uno de los bungees, mientras que el término independiente, recuerden, sería el término constante en la ecuación, que para este caso depende tanto de la masa como de la gravedad. Mientras que las constantes que acompañan los desplazamientos, en este caso hacen referencia a constantes del resorte, medida pues en newton sobre metros. Bueno, entonces, un sistema de este estilo, como les decía, esto sería de ecuaciones diferenciales, pero simplemente se pasa a un sistema lineal. Para resolver este sistema, lo primero que se debía hacer sería pasar los términos independientes de las variables hacia el lado derecho. En este caso pues quedaría masa por gravedad, y al lado izquierdo dejar todos los términos que dependen de las variables. Luego lo que se va a hacer, como se ha trabajado en álgebra lineal, se hace una forma matricial de las ecuaciones en las cuales cada columna hace referencia a una variable y cada fila a una ecuación. Entonces, los coeficientes que acompañan cada una de las variables los podemos organizar de acuerdo a posiciones en una matriz. Por ejemplo, la posición 1, 1, 1, 2, 1, 3 serían los coeficientes de la primera variable, de la segunda y de la tercera. En caso de que una ecuación no tenga una variable, el valor del coeficiente en ese caso sería 0. Lo mismo se hace con cada una de las ecuaciones y es igual al término independiente, que por nomenclatura normalmente se le llama B1, B2, B3, etc. En este caso, pues, para una ecuación o un sistema de ecuaciones de tres ecuaciones con tres incógnitas, es decir, una matriz de 3×3. A esta matriz, que la vamos a llamar la matriz de coeficientes, normalmente se le denomina con la letra A mayúscula. X sería el vector de las variables que vamos a encontrar. En este caso, por ejemplo, como les decía, serían los desplazamientos del bungee. Entonces tendríamos X1, X2 y X3 como los desplazamientos. Y B minúscula hace referencia al vector de los términos independientes. Para solucionar esta matriz, es decir, para encontrar los valores de X, que son las variables, lo que hacemos es entonces multiplicar por la matriz inversa a ambos lados y nos quedaría al final esta ecuación, que es la que vamos a utilizar. Es decir, el vector solución de las variables va a ser igual siempre a la inversa de la matriz de coeficientes A multiplicado por el vector de términos independientes B minúscula. Por tanto, la matriz en este ejemplo que estamos haciendo sería de 3×3, por lo tanto la inversa haría también una matriz de 3×3. El vector independiente tendríamos un vector de 3×1, 3 filas por una columna. Cuando lo multiplicamos nos debe dar un vector de 3×1, es decir, con los tres valores de las variables que estamos buscando, que en este caso sería X1, X2 y X3. Entonces vamos a hacer la solución en Excel, que básicamente es, como les decía, generar una matriz de coeficientes, luego un vector de términos independientes y luego se halla la solución. Entonces miremos este ejemplo. Nos dice, soluciona el problema de los tres saltadores de bungee con los siguientes parámetros. El saltador de arriba tiene una masa de 60 kilogramos, el del medio 70 kilogramos y el de abajo 80 kilogramos. Tenemos las constantes de los resortes, es decir, ese sería el K1, K2 y K3, que hacen referencia aquí en este sistema de ecuaciones. Esto es de acá. Y vamos a tomar la longitud de los cables sin estirar de 20 para cada uno. En este caso, esta longitud directamente no se mete en la ecuación, porque las ecuaciones dependen de las constantes del resorte y de las masas por la gravedad. La gravedad la vamos a tomar como 9.81. Entonces vamos a resolver el ejercicio. Entonces vamos a hacerlo en Excel. Vamos a abrir un nuevo libro en Excel. Y lo que vamos a hacer primero sería colocar las constantes. Entonces voy a colocar aquí a un lado que la masa del saltador 1. Vamos a llamarla M1. Voy a colocar aquí un subíndice. En este caso, esta masa está en kilogramos. Entonces vamos a colocarlo acá en kilogramos la unidad. Y nos dicen que la primera masa es de 60
el del segundo es 70 y el tercero es 80. Entonces este va a ser 60 kilos. Voy a colocar entonces aquí M2 y acá M3. Bueno, entonces aquí tenemos M2, que también va a estar en kilogramos, y aquí M3. Bueno, entonces está en 70 y este es de 80. Vamos a tomar la gravedad, vamos a llamarla G minúscula, metros sobre el segundo cuadrado. Vamos a colocar aquí el superíndice y vamos a tomarla como 9.81. Bueno, y además de estas constantes tenemos las constantes de los resortes, que lo vamos a llamar K1, K2 y K3. A ver, en mayúscula, antes K1. Recuerden, todo el sistema tiene que estar con la misma sistema de unidades para poder que se resuelva de forma lógica. Es decir, en este caso las masas están en kilogramos. Este era el 2, este era el 3. La gravedad en metros sobre segundo cuadrado. Y las constantes van a estar en newton sobre metro, es decir, en términos pues, de sistema de unidades acorde pues con los kilogramos y los metros. Vamos a revisar acá. Entonces, las constantes están en newton sobre metro, la masa en kilogramos. Bueno, y ahí ya tenemos digamos, toda la información. Ahora vamos a sacar la matriz de coeficiente. Entonces regresamos acá. Este es el sistema que estamos resolviendo, ya digamos reorganizando estas ecuaciones. Este es el sistema que nos piden resolver, serían las tres ecuaciones con las tres incógnitas. Entonces lo primero que hay que hacer es sacar la matriz A de coeficientes. Esta matriz entonces, repito, voy a colocarlo acá en la columna de X1, la columna de X2 y la columna de X3, para que lo sepamos. Y acá, la columna de los términos independientes que lo llamamos B. Vamos ahora acá, démoslo aquí arriba B, que sería el término independiente. Entonces, vamos a la ecuación. La primera ecuación sería esta. Vemos que para X1, la ecuación tiene un coeficiente que se calcula como K1 más K2. Entonces, el primer coeficiente va a ser igual a K1 más K2. Bueno, no he puesto los valores, ya los voy a poner. K1 vale 50, 100 y 50. Entonces tenemos acá 50, 100 y 50. Entonces regresando acá, el primer coeficiente de X1 de la primera ecuación es K1 más K2. Hay que tener en cuenta, recuerden también los signos, porque es importante para la solución escribir correctamente los signos. En este caso es positivo, se suman los dos. Luego miramos si tiene X2, en este caso sí que lo tiene, y el coeficiente sería entonces menos K2. Por lo tanto acá sería igual a menos este valor, que es K2. Para X3 vemos que no tiene la variable X3, por lo tanto el coeficiente para X3 sería 0. Y el B1, es decir, el término independiente de esta ecuación sería M1 por G. Vamos a hacerlo acá, vamos a calcularlo, sería igual a la masa 1 en kilogramos por G. Bueno, listo, entonces ya tenemos lo que es la primera ecuación con los coeficientes y el término independiente. Vamos a la segunda ecuación. Si quieren también podríamos numerar las ecuaciones. Voy a llamar con un i. Esta va a ser 1. Y le vamos a sumar de 1 en 1 para saber de qué ecuación estamos hablando. Entonces, aquí estamos haciendo referencia al número de la ecuación, los coeficientes y el término independiente. Vamos hacia la segunda ecuación. Para X1 vemos que tenemos un coeficiente negativo que es menos X2, entonces acá sería igual a menos K2. Para X2 vemos que el coeficiente es otra suma, K2 más K3, positivo. Aquí tendríamos igual K2 más K3. Y en este caso sí tenemos un coeficiente para X3 que sería igual a menos K3. Entonces en este caso sería igual menos K3. Y el término independiente sería M2 por G. Entonces aquí tendríamos masa 2 que es esta por G. Bueno. Y finalmente la tercera ecuación, vemos que no tiene factor en X1, entonces aquí es 0. Para X2 tiene un coeficiente negativo que es menos K3, igual a menos K3. Y en X3
tiene un coeficiente positivo que es K3 positivo, entonces sería igual a K3. Y el término independiente sería M3 por G, que recordemos una constante, entonces sería la masa por la gravedad. Listo. Voy a colocar esto aquí un poquito más pequeño, que deje ver, digamos, todo el cálculo. Bueno, entonces ya tenemos definido lo que es el sistema de ecuaciones con los coeficientes, la matriz de coeficientes A y el vector de términos independientes B. Lo puedo separar aquí también pues con un borde, con el fin de que se entienda bien que esto va a ser A, lo que está aquí resaltado, y esto es el vector B. Para hallar la solución, por el método matricial, recordemos, debemos calcular la inversa de la matriz de coeficientes y lo que nos dé multiplicarlo por el vector B. Es posible hacer la inversa aquí aparte y luego hacer todos los cálculos, pero se puede de forma más adecuada hacer toda la solución directamente en una sola ecuación, que es lo que vamos a hacer. Entonces aquí en esta columna voy a llamar un XY para indicar que este va a ser nuestro vector solución, lo que hagamos acá. Entonces para hallar la solución vamos a hacer lo siguiente. Primero que todo, sabemos cuál es el tamaño del vector. Recuerden, en este caso la matriz inversa tiene el mismo tamaño que la matriz original, es decir, en este caso de 3 por 3, el vector independiente es de 3 por 1, por lo tanto nos debe dar un vector de 3 por 1. ¿Sí? La solución, es decir, 3 filas y una columna. Entonces primero lo que voy a hacer es señalar el espacio donde va a quedar la solución del vector, que va a ser este. Luego vamos a dar clic en igual para llamar las fórmulas y vamos a utilizar fórmulas matriciales. Para eso nos vamos acá, donde dice funciones. Aquí ya las tengo definidas, pero vamos a hacerlo desde el inicio. Entonces vámonos acá a más funciones. Aquí me aparecen todas las funciones. Para que las encuentre más fácil, les recomiendo buscarlas aquí por matemáticas y trigonométricas. Y acá nos vamos hacia la letra M, donde van a estar las funciones matriciales. Y vamos a buscar la que se llama mmult, que es básicamente multiplicación de matrices. ¿Cuál es matriz? En este caso, recuerden, vamos a multiplicar la inversa de esta matriz por este vector. Entonces sería multiplicación de dos matrices. Entonces vamos a seleccionar mmult, le doy a aceptar y me voy a sacar una nueva ventana. En esta ventana lo que tenemos que hacer es definir quién es la matriz 1 y quién es la matriz 2 a multiplicar. De forma muy sencilla vamos a seleccionar con el mouse las celdas que componen la matriz 1 y la matriz 2. Pero recuerden, volvemos acá, y lo que vamos a hacer es multiplicar no A, sino la inversa de A por B. Por lo tanto, aquí en la matriz 1, mejor acá, bueno, por lo tanto aquí en la matriz 1 lo que debemos hacer es calcular la inversa de A y la matriz 2 sería el vector B. Entonces recomiendo primero seleccionar el vector B porque dentro de la matriz 1 necesitamos calcular la inversa, vamos a incluir otra función. Entonces me va a abrir una ventana distinta. Entonces con el fin de hacerlo más fácil, primero seleccionamos la matriz 2, entonces me paro aquí en la selección y voy a escoger el vector independiente que es este, dando clic sostenido y selecciono totalmente el vector, en este caso de la celda J3 a la J5. Aquí ya seleccioné el vector que lo pueden ver acá separados con punto y coma. Luego en la matriz A, repito, no voy a seleccionar esta matriz, esta, porque esa sería A y necesitamos es la inversa. Entonces me paro en esta celda y voy acá de nuevo a más funciones matemáticas y trigonométricas, me voy por la letra M y voy a buscar la que se llama M inverso. Es decir, este comando devuelve la matriz inversa de una matriz. Entonces escojo la matriz inversa, le doy a aceptar y si se fijan me saca una ventana nueva. En esta ventana nueva voy a escoger la matriz a la cual le quiero sacar la matriz inversa. Entonces voy a seleccionar ahora sí la matriz A, que es esta de 3×3 con el clic sostenido. Y aquí vemos ya todos los cálculos como se ven en la ecuación. Vamos a multiplicar la inversa de esta matriz, coma, por este vector, que aquí está todo. Pero aquí lo estamos haciendo con las ventanas. Le damos a aceptar y me calcula. Ahora, como pueden ver, simplemente acá me dio el valor de la primera solución, es decir, el valor de x1, pero no me dio los otros dos valores. Para hacer eso, para que me muestre la solución completa, lo que vamos a hacer es entonces, primero,
oprimir la tecla F2 una sola vez. Cuando yo la oprimo, me aparece o me resalta la ecuación que acabamos de hacer. Y luego, lo que voy a hacer es oprimir a la vez, sostenido, Shift, Control y Enter. Y cuando hagamos eso, me va a aparecer la solución de todo el vector. ¿Listo? Entonces, para que lo recuerden fácil acá, el documento, bueno, esto es lo que acabamos de hacer, esto es lo que me refiero. Primero, presionar la tecla F2 una sola vez y luego presionar a la vez los botones Shift, Control, Enter. No quiere decir este más que van a oprimir la tecla más, sino que se debe hacer eso a la vez. Shift o mayúscula pues, Control y Enter. Cuando hacen eso, entonces ven que aquí nos queda el resultado. Cada valor de esta celda del resultado corresponde a un valor de la variable, es decir, este sería x1, x2, x3. Para este caso es un sistema bastante sencillo, entonces ya sabemos quién es quién, pero bueno, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Voy a copiar estos nombres de acá y los voy a pegar acá de forma transpuesta. Entonces lo selecciono, me paro en esta celda, voy acá al comando pegar, busco pegado especial y en pegado especial voy a escoger la opción transponer. Es decir, voy a copiar esta fila como una columna acá. Le digo aceptar. Y de esta forma me aparece que este es el valor de x1, este es el de x2 y este es el de x3. Si reemplazamos estos valores en las ecuaciones originales, que son estas, debe cumplir que si multiplicamos, por ejemplo, k1 más k2 por el valor de x1 que acabamos de encontrar, que es 41, menos k2 por el valor de x2, que es 55,917, nos debe dar m1 por g, o sea, nos debe dar 588.6. Entonces, esta sería la solución exacta. Queremos más precisión en la solución, simplemente nos vamos aquí al menú inicio y aquí en los botones que se llaman aumentar decimales, vamos a darle clic, entonces vemos que me aumenta los decimales, pero en este caso no hay más variación. Sería pues la solución exacta con 3 cifras decimales. Pero en algunos casos requerimos más precisión, entonces de aquí le podemos aumentar o disminuir. Bueno, entonces esa sería la solución por el método matricial. Entonces acá en el documento está resuelto como lo acabamos de hacer y nos dan los valores 588, 686 y 784. Bueno, listo, entonces aquí está la solución. Y recuerden, como este ejercicio estamos haciendo la solución de 3 saltadores de bungee en serie, entonces cada uno arranca con una longitud inicial del cable de 20 metros, por lo tanto, X van a ser los desplazamientos para cada cable, para cada bungee. Entonces el valor real sería sumarle 20 a cada uno para mirar los desplazamientos reales. Y los tenemos acá representados. Aquí tenemos a la misma distancia de 20, pero luego pues de que saltan, vemos acá que el primero se elonga un poquito menos, luego el segundo más y el tercero mucho más, como se ve aquí gráficamente. Antes de hacer el otro ejemplo, vamos a ver otro método de solución de sistemas de ecuaciones lineales que es muy conocido y que también se vio en el curso de álgebra lineal llamado la regla de Cramer. Bueno, entonces, esta sería voy a poner acá en método matricial. Vamos a resolver el mismo ejercicio por la regla de Cramer. Entonces, la regla de Cramer es un método el cual va a utilizar los determinantes de la matriz. Entonces voy a tomar los mismos datos, es decir, voy a copiar esto, lo voy a pegar acá, vamos a hacer el mismo ejercicio. Bueno, ponerlo aquí en las mismas posiciones. Serían los mismos datos, la misma matriz de coeficientes, el mismo vector de términos independientes, pero vamos a hacer la solución de forma distinta por la regla de Cramer. Entonces la regla de Cramer básicamente es que para hallar la solución de una variable, ya sea x1, x2, x3, vamos a hacerlo primero con x1, ponerlo acá. Básicamente es calcular el determinante de la matriz y calcular el determinante de la matriz, pero cambiando la columna correspondiente con el término independientes a la variable. Es decir, esta sería la matriz inicial, sería el vector de términos independientes. Y entonces lo que vamos a hacer es, voy a copiar acá la misma matriz, pero más bien con valores. Pegado especial, así que me copie los valores.
valores. Listo, entonces la misma matriz, partimos de la misma matriz. Y lo que voy a hacer es entonces, si yo quiero calcular x1, voy a cambiar la primera columna por el término independiente. En vez de esta columna inicial que teníamos, voy a cambiarla por la de los términos independientes. Ahora, ¿por qué la primera columna? Porque quiero calcular en este caso x1. Partimos de la misma matriz inicial, simplemente cambio la primera columna que corresponde a x1 con los términos independientes. Cuando hagamos x2 se cambiaría la segunda y con x3 la tercera. La regla de Cramer es la siguiente. Vamos a calcularla acá, entonces el valor de x1, copiarla acá también, sería igual a el determinante de la matriz cambiada, es decir, el determinante de esta matriz en la cual cambiamos la primera columna por los términos independientes dividido por el determinante de esta matriz. Los determinantes, recuerden, son unas constantes que se calculan con base pues en las filas y columnas y restando pues los términos que van quedando separados. El determinante además nos permite saber si la matriz tiene solución o no, es decir, si el sistema lineal tiene solución o no. Recordemos que el determinante debe ser diferente a 0. Bueno, entonces vamos a hacerlo directamente acá de la solución, repito, sería entonces, para hallar x1, se calcula como el determinante de esta matriz cambiada dividido el determinante de la matriz original, que es este. Para hallar el determinante nos vamos de nuevo a funciones, vamos aquí a más funciones, matemáticas y trigonométricas, vamos por la letra M y buscamos el comando mdeterm, que devuelve el determinante matricial de una matriz. Entonces vamos a escoger el término mdeterm, o el comando mejor. Voy a borrar aquí esto que me seleccionó, y lo que vamos a hacer es entonces escoger esta matriz cambiada como les decía. Entonces si la voy a aceptar, en este caso, simplemente me calculo el determinante de esta matriz que da, voy a separarla aquí un poquito, nos da 1,03 por 10 a la 2, 4, por 10 a la 7. ¿Sí? Un valor bastante alto. Pero recuerden, la solución no es solamente el determinante de esta matriz, sino dividido de esta. Entonces acá voy a colocar dividido. De nuevo voy a más funciones, pero como recuerden, cuando estamos usando funciones continuamente, en esta parte me resalta las últimas funciones que he utilizado para evitar pues ir a buscar todo el tiempo. Entonces en este caso aquí tengo el comando que necesito, dividido mdeterm, y aquí lo que voy a hacer es escoger el determinante de la matriz original, que es este. Le voy a aceptar. Entonces, como pueden ver, x1 me da lo mismo que nos dio con la solución matricial. Bueno, vamos a hacer lo mismo entonces para los otros dos valores. Para x2, bueno, me veré este. Para x2 lo que hacemos de nuevo, partir de la matriz de coeficientes inicial, que es esta. De nuevo, no, mejor con los valores. Que es esta. Y en este caso, como ya la variable x2, voy a cambiar la segunda columna que corresponde a x2 con los términos independientes. Bueno, entonces en este caso, reemplazamos esta segunda columna por el término de valores independientes. Y de nuevo x2 sería igual entonces a el determinante, lo podemos escribir también acá directamente, como la función mdeterm. Escogemos la matriz cambiada, que es esta, dividido el determinante mdeterm de la matriz original, que es esta, cerramos, y entre nos debe dar un valor, nos da 55,917, que es lo que tenemos acá. Igualmente vamos a hacerlo para el tercer paso, entonces voy a copiar aquí para x3, sería ya x3, y como es de x3 ya vamos a cambiar la columna número 3 por el término independiente, pero el proceso es el mismo. Entonces vamos a partir de la matriz inicial, que es esta. Bueno, y como les decía, entonces vamos a cambiar la columna 3, que es esta, por los términos independientes. Entonces voy a copiar acá el término independiente y lo voy a pegar acá reemplazando la columna 3. Bueno. x3 sería entonces el determinante que se calcula como mdeterm de la matriz cambiada dividido mdeterm
o la determinante de la matriz original, que sigue siendo esta, nos da un valor de 71.613. Bueno, entonces esa es la forma que se hace en la regla de Kramer. Si se tienen más variables, por ejemplo en x4, pues en x4 se reemplazaría la columna 4 y así sucesivamente. Entonces son los dos métodos muy conocidos para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Vamos a hacer otro ejemplo. Volvamos acá al documento. En este ejemplo nos dice, un problema común en ingeniería eléctrica involucra determinar las corrientes y voltajes en varios puntos en un circuito. Estos problemas son resueltos utilizando las leyes de Kirchhoff, de corriente y voltaje. La regla de la corriente o de punto estipula que la suma algebraica de todas las corrientes entrando a un nodo debe ser 0, es decir, las entradas igual a las salidas, que se representa con esta ecuación, donde toda la corriente entrando al nodo es considerada signo positivo. La regla de la corriente es una aplicación al principio de la conservación de la carga. La regla de voltaje o de lazo estipula que la suma algebraica de las diferencias de potencial, que son los cambios de voltaje, en cualquier lazo debe ser igual a 0. Para un circuito resistor, este puede ser expresado como una sumatoria y básicamente es una leyenda del circuito en algún sentido. Bueno, aquí está mala explicación que a partir de la ley de Ohm se deriva este término de I por R y bueno, digamos que si se tiene este circuito como en la figura donde se tienen 2, 3, 4, 6 resistencias, aquí un voltaje de 200 voltios, aquí un voltaje de 0 voltios, se aplican las leyes de Kirchhoff leyendo, repito, aplicando la primera y la segunda ley básicamente, leyendo la corriente en un sentido, en un lazo, en otro sentido y sacando ecuaciones en los nodos, se llega a este sistema de ecuaciones, que se resume en estas 6 ecuaciones. Tenemos estas 3 y esta, y con la segunda regla estas otras 2 ecuaciones. Entonces vamos a resolverlas en Excel. En este caso nos dicen que las corrientes las llaman de acuerdo a una posición. Por ejemplo, la I32 significa la corriente que pasa en estos dos nodos. Por 3,2 y 4,3 sería esta y así sucesivamente. Pero digamos que el resumen de las ecuaciones son estas 6 ecuaciones que tenemos acá. Entonces vamos a Excel, vamos a hacerlo por el método matricial. Entonces lo primero que vamos a hacer acá, voy a colocar un contador de ecuaciones que va de 1 en 1. Vamos a sumarle 1 hasta 6, que serían 6 ecuaciones. Y acá vamos a colocar las ecuaciones. Entonces aquí tenemos, las variables son las corrientes en este caso. Entonces tenemos una corriente I2, una corriente 5,2 y una corriente 3,2. Entonces aquí tenemos una I32. Recordemos, 3,2 es la nomenclatura de la corriente. I5,2. Y tenemos I3,2. Perdón. La primera era 1,2. 1,2. Esas serían las corrientes. Simplemente las voy a colocar con un subíndice para que se entienda. Aquí se dio en términos, como les decía, de los nodos, pero se podría haber llamado X1, X2, X3, ¿cierto? Hasta X6, porque serían 6 ecuaciones con 6 incógnitas. Pero vamos a llamarla como está en el documento. La segunda ecuación tiene entonces, repite 5,2, como vemos acá, pero tiene además 5,4 y 6,5. Entonces vamos a colocar 5,4 y 6,5. Colocarlo acá y acá. Y además la otra tiene 4,3, 3,2, 3,2 ya la teníamos. Vamos a colocarlo aquí como 4,3. Se puede organizar, ¿cierto? Se pueden organizar en orden para leerlo más fácil. La última tiene 5,4 y 4,3, que ya tenemos 5,4 y 4,3. Y las dos últimas tiene 5,4, 4,3, 3,2, 5,2 y 1,2. Tiene todas, ¿cierto? Entonces tendríamos 6, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están las 6 ecuaciones con las 6 incógnitas. Bueno, entonces voy a disminuir esto un poquito, mejor dicho, a cambiarle aquí el ancho de la columna. Vamos a ponerle 4, a ver cómo nos queda así. Colocamos ahí con 4. Estas serían entonces las variables y aquí el término independiente, que lo voy a llamar IND, para indicar que es término independiente. Bueno, que sí, sigamos la nomenclatura del documento.
voy a más bien insertar aquí una fila. Esta sería la matriz A y acá esta sería la matriz B, que es el tamaño independiente. Entonces vamos a la primera ecuación. Vemos que para el I2 tiene un 1 adelante, porque solo tiene I2, entonces sería un 1 positivo acá. En 5,2 también tiene un 1. Y en 3,2 tiene un 1, que sería este. En los demás no tiene, serían 0, pero ahorita los llenamos todos a la vez. Para cuando tengamos matrices grandes, les aconsejo llenar al final los espacios vacíos con ceros, que ahorita lo vemos cómo se hace. Y el tamaño independiente sería igual a 0, entonces este sería 0. Bueno, en la ecuación 2 tenemos entonces en 6,5 un 1, en 5,2 un menos 1, en 5,4 un menos 1, y también es igual a 0, entonces el tamaño independiente es 0. La tercera ecuación, que es esta, tendríamos entonces un 1 en 4,3, que es acá, un menos 1 en 3,2, que es acá, y también igual a 0. La cuarta ecuación, que es esta, tendría un 1 en 5,4 y un menos 1 en 4,3. Y está igual a 0. La ecuación 5 tendría entonces un menos y un valor de R54, que el R54 sí tiene un valor fijo. Entonces el R54, que es este, que da el nodo 5 y 4, tiene un valor de 15. Por lo tanto, acá sería menos 15, el coeficiente que acompaña en la I54. Entonces la I54 acá sería menos 15. Luego tenemos otro negativo en 4,3 con la R43. Vamos a ver, la R43 vale 4,3 sería esta, vale 5. Entonces sería menos 5 en 4,3. Luego en 3,2 tendría negativo también. Y la R32, que sería esta de arriba, vale 10. Entonces, menos 10 en 3,2. Luego en 5,2 es positiva. Miremos la R en 5,2, que sería esta de acá. R5,2 vale 10. Entonces, en 5,2 10 positivo. Y todo esto está igualado a 0. Mientras que la última ecuación nos dice, en 6,5 es negativo, el coeficiente es R65. Recordemos R es coeficiente porque es una resistencia, es constante. En este caso, entonces 6,5 es este de abajo. Entonces vale 20. Entonces serían 6,5 sería menos 20. Acá. Luego tenemos en 5,2 negativo. 5,2 dijimos que era 10. Entonces el 5,2 negativo menos 10. Luego tenemos en I2 positivo. R12. R12 es la de arriba, que vale 5. Entonces positivo en 1, 2, 5. Y el menos 200 pasa al otro lado a sumar como constante, entonces 200. Entonces cada espacio vacío que tenemos aquí debe estar lleno con un 0. Si resolvemos las ecuaciones como están en esta forma, saldría un error. Entonces para llenar ceros y no hacerlo manualmente, sobre todo cuando tenemos muchas ecuaciones, en este caso son 6, pero podríamos trabajar por ejemplo con 10, 15 ecuaciones, es seleccionar la matriz, nos vamos acá a buscar y seleccionar y damos clic al comando reemplazar. Una vez en el comando reemplazar le decimos vamos a buscar espacio vacío, es decir, no colocamos nada acá, y le decimos que lo reemplace con un 0. De esta forma me reemplaza cada espacio vacío con un 0. Decimos reemplazar todos, hizo 19 reemplazos y ahí me coloca ceros en los espacios vacíos. De esta forma evito equivocarme más fácil, de pronto que se le olvide un 0 y ahí nos llegaría una solución, etc. Bueno, entonces aquí vamos a calcular las corrientes. Recuerden, vamos a seleccionar la celda donde va la solución, en este caso este vector, le damos igual, vamos a mmult, recuerda que ya lo deben tener acá activo, entonces busco aquí mmult, escojo primero la matriz 2, que son los términos independientes, y luego en la matriz 1, me paro en la celda, vengo acá a más funciones y escojo la m inversa. Cuando le doy clic a la m inversa me saca una nueva ventana, escojo la matriz a la cual le quiero sacar la inversa, que es esta, le vamos a aceptar.
Y ahí tenemos la primera corriente, luego oprimimos F2, Shift Control Enter sostenido y me da la solución de cada una de las corrientes. Voy a copiar esta fila, la voy a pegar acá como una columna para que se entienda mejor qué valor corresponde a cada corriente. Entonces la corriente I12 es esta, la I52 es esta. Entonces acá lo que les decía ahora, por ejemplo, si requerimos una precisión de solo 3 cifras, lo podemos cambiar acá. Esa sería la respuesta. Pero si necesitamos más precisión, por ejemplo 5 cifras, 6 cifras, 7, las que sean, cuando me paso, pues simplemente le cambiamos el ancho de la columna. Aquí podemos escoger el número de decimales, que es lo que está acá, ¿sí? Que aquí está solamente con 3 cifras, por ejemplo. Esa sería la forma de solucionar un sistema de ecuaciones, en este caso de 6 ecuaciones con 6 incógnitas por el método matricial. Para hacerlo por el método de Cramer sería de nuevo sacar el determinante de la matriz y coger la matriz e ir cambiando cada columna con la independiente y dividir el determinante de la matriz modificada, dividir el determinante de la matriz original. Entonces, esos serían los métodos muy comunes que se utilizan en la solución de sistemas de ecuaciones lineales. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la siguiente clase.